Buenas noches, somos el grupo número uno conformado por Alex Sare, Anele Yontop, Seleni Bermeo, Mariana Guadiamos y quien les habla Marjorie Fiorella Andoa. Hoy vamos a presentar el tema de la excepción de improcedencia de acción en el proceso penal, según la exposición del profesor Gutiérrez Oliva. Este tema es muy relevante porque nos enseña cómo el derecho procesal penal no solo castiga los delitos, sino que también tiene mecanismos para evitar procesos innecesarios cuando los hechos no configuran un delito. La excepción de improcedencia de acción es básicamente una forma de defensa técnica que busca detener el proceso penal desde el inicio, cuando se demuestra que los hechos descritos por el fiscal no tienen relevancia penal. Como lo dice el profesor, el objetivo de esta excepción es evitar la criminalización de conductas que no son delitos y proteger al ciudadano frente a una acusación injustificada. A lo largo de nuestra exposición explicaremos el concepto, su base legal, en qué casos procede, cómo se tramita y finalmente cuál es su importancia en la práctica jurídica. Bien, continuando, primero vamos a comenzar con el concepto y fundamento legal. Según el profesor Gutiérrez Oliva, la excepción de improcedencia de acción es un medio técnico de defensa mediante el cual el imputado solicita al juez que se archive el proceso penal, porque los hechos que se le atribuyen no son delito o no justifican una persecución penal. En otras palabras sencillas, se utiliza para decir, aunque los hechos sean ciertos, no encajan dentro de un tipo penal y por tanto no hay delito. Su fundamento legal está en el artículo 6, inciso 1, del Código Procesal Penal peruano, que establece que el juez puede evaluar si los hechos descritos por el fiscal constituyen delito o no. Lo importante aquí, como enfatiza el profesor, es que la excepción no implica valorar pruebas ni analizar la culpabilidad del imputado. El juez solo realiza el control jurídico de la acusación, verificando si los hechos tienen relevancia penal según la ley. Este mecanismo refuerza el principio de la legalidad, como garantiza que nadie sea procesado por hechos que no están tipificados como delito. En otras palabras, la excepción de procedencia de acción protege a las personas de ser juzgadas por situaciones que, aunque puedan ser incorrectas o problemáticas, no son delitos en el ámbito penal. Bien, comenzando con los tipos principales de excepciones, entonces, cuando se aplica esta excepción, el profesor Gutiérrez Oliva identifica varios escenarios en los que puede ser invocada. El primero es cuando los hechos descritos por el fiscal carecen relevancia penal. Bueno, es decir, no encajan dentro de una figura delictiva. En segundo, si el acto está amparado por una causa de justificación, como la legítima defensa, el cumplimiento de un deber o una situación de necesidad. Como tercer punto, tenemos que cuando el acusado goza de inmunidad. Esto quiere decir que impide que se le someta a un proceso penal. Como cuarto punto, también tenemos si los hechos corresponden al ámbito del derecho civil administrativo, pero no al penal. Ya. En este caso, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato de compra-venta puede dar lugar a una demanda civil, pero no constituye un delito. Otro caso citado por el profesor es cuando se denuncia a alguien por hurto, pero en realidad se trata de una disputa sobre la propiedad de un bien. En tal situación, bueno, la defensa puede presentar una excepción de improcedencia de acción, argumentando que el hecho no configura un delito penal. Bueno, en definitiva, esta excepción tiene como finalidad evitar juicios innecesarios y proteger al acusado frente a imputaciones que no tienen sustento en el derecho penal, asegurando así que éste aplique dentro de sus límites legítimos. Bueno, vamos a continuar con el procedimiento y los efectos. En cuanto al procedimiento, el profesor Gutiérrez Oliva
explica que la excepción de improcedencia de acción se plantea durante la etapa de investigación preparatoria, antes de llegar al juicio oral. Es el abogado defensor quien va a presentar la solicitud al juez de investigación de preparatoria, donde va a tener que argumentar que los hechos descritos no configuran delito. Luego, el juez evalúa jurídicamente la acusación fiscal, sin necesidad de revisar pruebas ni testimonios, y decide si la excepción es fundada o no. Si el juez declara la excepción fundada, se ordena el sobreseimiento o archivo del proceso, lo que significa que el caso se cierra y el imputado deja de estar procesado. Si la excepción es infundada, el proceso continúa normalmente hacia la etapa intermedia o el juicio oral. Este mecanismo es esencial para garantizar la eficacia del sistema judicial. Eh, bueno, imaginemos que se inicia un proceso penal por un hecho que claramente no es delito. Sin esta excepción, el caso avanzaría innecesariamente, sobrecargando a los tribunales y afectando la reputación del imputado. Por eso, la excepción de improcedencia de acción cumple una función preventiva y garantiza, así asegurando que solo los casos realmente relevantes penalmente lleguen al juicio. Finalmente, el profesor Gutiérrez Oliva destaca que la excepción de improcedencia de acción tiene una enorme importancia práctica en el derecho penal peruano. En primer lugar, porque evita la criminalización de conflictos civiles o administrativos, garantizando que el derecho penal se use únicamente cuando sea necesario. En segundo lugar, porque protege los derechos fundamentales del imputado, especialmente el derecho a no ser procesado injustamente. También, también contribuye a optimizar los recursos del sistema judicial, permitiendo que los jueces y fiscales se concentren en casos verdaderamente delictivos. Esa excepción es una muestra del principio de intervención mínima del derecho penal, según el cual el Estado solo debe intervenir penalmente cuando no existe otro medio para resolver el conflicto. En ese sentido, el profesor resalta que la excepción de improcedencia de acción no es una simple formalidad, sino una garantía real que fortalece el Estado de Derecho y promueve la justicia. En conclusión, podemos decir que esta figura jurídica es esencial para mantener el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos del ciudadano. Gracias a ella, el sistema penal evita castigar lo que no es delito y actúa de manera más justa, legal y racional. Muchas gracias.